queria dizer para vocês que eu finalmente estou livre, estou com muita vontade de lutar, eu tenho um objetivo na vida de constituir uma integração latino-americana muito forte, ou seja, ainda continuo com o sonho de construir a nossa grande Latinoamérica. Eu continuo acreditando que é possível melhorar a vida do povo da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai. É só a gente ter respeito pelo povo pobre, pensar no emprego, na distribuição de renda. E eu acho que o Fernandes pode fazer isso na Argentina para servir de exemplo para outros países. Estou feliz com a eleição do Evo, apesar da canalice que estão fazendo com ele na Bolívia. E queria dizer para vocês que estou na luta. Hola, ¿qué tal amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que iniciamos con esta declaración de Luis Ignacio Lula da Silva, liberado la semana pasada. Se hizo justicia en Brasil, ha sido la opinión generalizada de varias personalidades alrededor del mundo ante esta noticia, ante este hecho importantísimo en Brasil. Y empezamos con esta declaración de Lula libre, especialmente por los hechos acontecidos en Bolivia este domingo. Gracias por estar con nosotros. Están en esta edición el doctor Humberto Avilés Bermúdez y el doctor Cairo Amador Arrieta, con quienes, como todos los lunes, conversamos acerca de lo que acontece en nuestro planeta, lo más relevante. Silencio en el Ministerio de Colonias, en la Organización de Estados Americanos, más allá de un timidísimo comunicado que reivindica una constitucionalidad que en otros casos de la manera más descarada han desconocido. ¿Qué va a pasar? Pues esperemos que se pueda reunir la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia para dilucidar en torno a las renuncias del presidente de la República, el compañero Evo Morales Ayma, y su vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? Toda vez que la directiva, mayoritariamente hablando, de dicha asamblea también renunció, ¿no? Entonces, hoy por hoy no están las cosas claras. Esa ha sido una de las principales preocupaciones, tal vez, hecha saber a través de los medios, el limbo en que queda Bolivia de una u otra forma. ¿Cómo amaneció hoy por lo menos? Sí, porque es decir, a ver, el presidente anuncia su renuncia, igualmente el vicepresidente, que además es presidente del Congreso, en la línea de sucesión le correspondería el vicepresidente. En su defecto le tocaría al Congreso, según la Constitución boliviana, pero renuncian también el primer y el segundo vicepresidente del Congreso. Es decir, en la línea de sucesión todavía van más allá. Y la tercera vicepresidente anuncia que ella va a ser la vicepresidente sin que nadie la haya nombrado, porque todo eso tiene un proceso, pero ella anuncia que va a ser la vicepresidente. Mientras tanto, Luis Fernando Camacho, que se ha erigido como el principal líder opositor, incluso queriendo mandar a la porra al candidato opositor Carlos Mesa, que ya fue presidente de Bolivia. Hay que recordar que fue presidente de Bolivia. El tipo de Gonzalo Sánchez Lozada. De Sánchez de Lozada, que sale de la presidencia justamente presionado por en Bolivia, y asume Carlos Mesa como presidente, ¿no? Que también renuncia además a la presidencia y no termina su mandato, por una serie de huelgas, especialmente de los mineros, ¿no? Si no me equivoco, que presionan su renuncia anticipada, ¿no? O el fin de su mandato anticipado. Este señor Luis Fernando Camacho llegó antes de la renuncia de Evo Morales al Palacio Presidencial en Bolivia a entregar la carta. Que entregar la carta. Llegó con una Biblia, de decir nuevamente en la presidencia va a haber una Biblia. Y ya inmediatamente los medios se han hecho eco de la similitud entre Camacho y Bolsonaro. ¿Qué le dicen el Bolsonaro boliviano? El Bolsonaro boliviano, el empresario, además fundamentalista religioso.
que ya inmediatamente casi se ha nombrado presidente de Bolivia. No lo ha dicho así, pero está dirigiendo pues operaciones de alguna manera, ¿no? O ha dirigido operaciones de alguna manera. Este es un hecho que no empieza el 20 de octubre, empieza antes del 20 de octubre, cuando se convocan a las elecciones generales en Bolivia, y de entrada la oposición dice fraude. Es decir, 3 meses antes de las elecciones ya empezaron a cantar fraude. Y la canción continuó y le subieron el volumen después del 20 de octubre, que es lo que ha generalizado, lo que ha provocado una serie de manifestaciones violentas, de hechos violentos, de amenazas, de quemas. Hay que recordar que se quemaron varias instituciones públicas y electorales, inclusive en los siguientes días, después del 20 de octubre, a manos, o más bien lideradas por este señor Camacho y por Mesa, amenazas a simpatizantes del movimiento al socialismo MAS, que es la organización que lleva como candidato a Evo Morales en estas últimas elecciones. Y todo esto se acrecienta durante el fin de semana con la presentación, o con el anuncio más bien el viernes, de un informe de la compañía que auditó la transmisión de los datos, que dice que ellos no pueden certificar totalmente los resultados por varias anomalías, y el adelanto de un informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos que estaba previsto para este miércoles y que se adelanta para el domingo en la madrugada, hora nuestra, diciendo que aunque Evo Morales en las tendencias tenía efectivamente más del 10%, ellos recomiendan no una segunda vuelta, sino repetir las elecciones por anomalías encontradas. Que casi que emiten el informe a la par que el discurso de Calimán, el jefe de la Fuerza Armada. Lo que pasa es que fue más temprano, porque el presidente Evo Morales inmediatamente, de acuerdo al compromiso que él había adquirido, llama a nuevas elecciones y anuncia que se va a conformar un nuevo tribunal electoral. Porque ¿qué es lo que sucede en Bolivia? A diferencia de Nicaragua, el tribunal electoral se conforma para las elecciones, es decir, para los procesos electorales, ¿no? O sea, no es permanente. No es permanente, sí. Ahí está el tweet de Evo Morales, donde anuncia las nuevas elecciones. Así las cosas... detuvieron además a la presidenta pero eso es inmediatamente después de los anuncios hechos tanto por la policía como por el jefe del ejército, William Calimán, que se empieza a producir una serie de persecuciones y arrestos contra funcionarios electorales por un lado, pero también funcionarios de Evo Morales, funcionarios del gobierno de Evo Morales. Inclusive el propio Evo Morales denuncia a través de un tuit que hay una orden de aprehensión ilegal en su contra, al tiempo que denuncia también el asalto a su casa de habitación. Todo eso ocurrió este domingo. Una serie de eventos que casi de manera desbocada corrieron. Una cosa que a mí me llama la atención, que tal vez lo veo como la imagen que dice más que 1000 palabras. El Estado plurinacional, la idea es desaparecer al Estado plurinacional de Bolivia y volver a la República de Bolivia. El Estado plurinacional de Bolivia se crea con las reformas a la Constitución, ya con el gobierno de Evo Morales. Y es un Estado que incluye a la población en todas sus representaciones, población que había estado olvidada en todo el tiempo anterior. O sea, la inmensa mayoría. Y la imagen es estos grupos violentos que han llevado a la renuncia del presidente Evo Morales, queman la bandera del Estado plurinacional, que es la que y vuelven a poner la bandera de la República de Bolivia. Que esa bandera es la que recoge el origen de todas las etnias
De ahí la plurinacionalidad. Y yo creo que eso es un acto muy torpe. Primero porque el hecho de que Evo haya renunciado a la presidencia no debe ser entendido como una claudicación o como una situación en donde no tenía otras alternativas. Yo creo, por el contrario, que esa renuncia es un acto de la mayor responsabilidad social, en el sentido de que el ejército ya se había pronunciado en contra, que la policía se había pronunciado en contra y que lo que seguía básicamente era que le echaran la policía y la guardia a la gente de Evo. Eso por un lado. Por el otro, no dejemos de recordar que las 2/3 partes de la actual asamblea la tiene el movimiento del MAS. O sea, tiene la mayoría. Así como que tiene la mayoría de la población. Evo no habrá ganado por ese margen de 10%, como dice la auditoría al final, pero que tenía mayoría simple, la tenía, y de forma holgada. Estamos hablando de por lo menos 6, 7, 8% de diferencia. Pero además, aquí es importante resaltar una cosa, es decir, Evo no está renunciando a la presidencia electa. Evo está renunciando al mandato que no ha concluido, porque hay que recordar que su mandato no ha concluido. Su mandato concluye a la toma de posesión del nuevo gobierno. Por eso, está renunciando ahorita. Sí. Pero bueno. El expresidente ecuatoriano. Pero esa no es una normal interrupción del mandato. No, absolutamente. Fíjate que en eso el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, una entrevista que dio a un medio, no recuerdo cuál, él empieza diciendo, es un golpe de Estado. Y ya lo voy a decir por qué. El ejército no pide. Sugiere. El ejército no sugiere. Esto es como el ladrón que con una pistola en la mano, de forma muy educada, le dice a usted, por favor, entrégueme todas sus pertenencias, su dinero y su sugiere que le entregue todo. Y entonces uno le entrega. Entonces, ahí no hay una entrega, hay un asalto. Pero fíjate que le encontré, ahora sí le encontré un sentido completo al golpe de Estado suave. ¿Verdad? O sea, sin el uso de la fuerza, pero suave. Pero golpe de Estado al fin, ¿verdad? Sí, pero ni tan suave, Cairo. Es decir, aquí de manifestaciones cívicas y pacíficas no ha habido nada. Absolutamente. Pero abundan los titulares, ya sabemos de qué parte, en que te dicen gran manifestación cívico-militar. La democracia ha ganado. Viva el pueblo boliviano. ¿Y desde cuándo el pueblo boliviano es el tal Fernando Camacho? Que lo que está preconizando, aparte de la Biblia, que ese no es el punto central al menos, ¿no? ¿Y dónde está? Echar para atrás las nacionalizaciones de las riquezas naturales de Bolivia. ¿Ya? Pero que además los logros que Evo ha tenido en todo este tiempo han sido formidables en todos los campos. Pues sí, empezando por el crecimiento económico sostenido, ¿ya? De más arriba del 5% en los últimos 5 años. A ver, te voy a dar 4 indicadores. Analfabetismo baja en el 2006 del 13% al 2.4%, es decir, es un país libre de analfabetismo, porque la UNESCO establece un 4%, bajo de un 4% es un país declarado libre de oficialmente por UNESCO. El desempleo del 2006, que estaba en 9.2, baja al 4.1% en Bolivia. La pobreza moderada. Eso quiere decir básicamente, en términos del capitalismo tradicional, casi pleno empleo. Sí. La pobreza moderada baja del 60 al 34%, casi la mitad se reduce a la pobreza moderada. Y la pobreza extrema se redujo del 38 al 15%. Pero además de eso, la cantidad de escuelas, la cantidad de hospitales, las universidades para indígenas, la infraestructura vial, incluso la parte de la construcción de viviendas populares. O sea, que estás hablando de que las bases de Evo ahí están. Ese triunfalismo es muy peligroso, porque Evo sigue siendo el eje de esa unidad política indígena de las clases
media y del proletariado y los mineros. Eso sigue siendo una realidad. Esa realidad está en estos momentos controlada, pero ahí está. Controlada, pero controlada bajo represión y bajo bala. Se denunciaba ya este lunes el uso de munición letal contra los manifestantes que están en contra de la ley. Pero controlada también, ¿no? Porque su dirigencia, en un acto de responsabilidad, no está asociando para que de alguna manera se dé una confrontación que tenga los ribetes de una guerra civil, porque eso es lo que podría llegar a ser en un momento determinado. Esa es la clave principal de la renuncia de Evo, para evitar un baño de sangre. ¿Ya? Y así es como tiene que comprenderse. Y él se hace eco del último llamado, por no llamarle sugerencia para que no coincida con la de los militares, policiales y Fuerzas Armadas en general, de la Confederación Obrera Boliviana, ¿no? Y de la Iglesia Católica. No, pero ya la Iglesia Católica desafortunadamente como que tiene mayor entrenamiento, por así decirlo, en esto de la suavidad del golpe. Yo creo que a este paso, si es que no lo han hecho, van a sobrar las propuestas de canonización post-mortem de Gene Sharp. Pero bueno, ¿no? Por decirlo irónicamente. Dice Noam Chomsky, que es un hombre muy reputado. Por lo menos serio. Por lo menos serio. Dice que este golpe ha sido promovido fundamentalmente por la oligarquía boliviana. Y eso viene desde hace rato. Y abiertamente respaldado por los Estados Unidos. Así lo dijo con todas sus palabras. Con todas las palabras. Dice también que advierte que desde la Embajada de Estados Unidos en La Paz se están jugando dos alternativas. Uno de ellos es el golpe de Estado que ya se dio, pero también el asesinato de Evo. Claro. ¿Verdad? Y con razón se me prendió el foco, porque una de las primeras cosas que Díaz-Canel y Bruno Rodríguez habló ayer fue precisamente la preocupación que tiene por la integridad física de Evo, sí, ¿verdad? Como que hizo más. Sí. No, pues es que ya el día antes de la renuncia, ya le habían quemado la casa a la hermana de Evo. Sí. Y no hay más que ver los destrozos en el domicilio de Evo. Pero más importante, en medio de todo eso, ¿verdad? Que viene de alguna manera a hacer otro piso de argumento, es el hecho de que en todo este proceso, desde que comenzaron a dejar de contar los votos cuando estaba como el 45 punto tanto, hasta que dijeron vamos a aceptar la auditoría, vamos a hacer nuevas elecciones, llamado al diálogo, etcétera. Ninguno de esos llamados fue abordado con seriedad por la oposición. Es más, ante cada uno de ellos fue un rechazo absoluto la respuesta que dio sobre todo Camacho. Sobre todo Camacho. ¿Ah? Es que lo que pasa es que Camacho prácticamente ha querido ningunear a Mesa. Y lo ha hecho. Sí. Y además lo ha hecho. Mesa, que además hay que recordar, en el gobierno de Sánchez de Lozada y Mesa, como presidente y vicepresidente respectivamente, justamente Sánchez de Lozada muere después que 64 personas son muertas por la represión iniciada por su gobierno, en las protestas que hay contra su gobierno. No solamente eso, sino que ya está en memes y cosas y mensajes y demás, que como se va a repetir la elección, ¿verdad? La fórmula debería ser primero Camacho y después Mesa, ¿verdad? Sí. Y cuidado que así va. Daniel Lipovetsky, que es funcionario todavía del gobierno de Macri en Argentina, publicó un tuit que fue exaltado de alguna manera por el presidente electo Alberto Fernández. Dice: si mueve la cola y ladra, es un perro. Si las Fuerzas Armadas recomiendan, y pone recomiendan entre comillas, y a continuación en paréntesis dice, léase, obligan, exigen, la renuncia de un presidente elegido democráticamente, esto es un golpe de Estado. Por supuesto. En España suelen decir el ruido de los sables desde la Primera República Española. Pero bueno, de nuevo,
insisto en que desde el punto de vista de los militares esto es la definición del golpe de Estado suave. En Honduras pusieron a Mel en un avión, ¿verdad? Y lo pasaron levantando por su casa. En Egipto echaron preso al presidente. Y mira qué interesante. Estados Unidos no, a estas alturas no reconoce que en Egipto se dio un golpe de Estado. Y a propósito de Estados Unidos, ¿cuál es el pronunciamiento oficial? ¿Conocen ustedes el pronunciamiento oficial del Departamento de Estado? Porque no hemos oído ninguno. No he escuchado ninguno. O visto tampoco. Sí. Yo hasta esta hora no he escuchado ninguno. ¿De qué? De Estados Unidos. Del Departamento de Estado. No ha abierto la boca Pompeo. Pompeo, ¿cómo no? Pero bueno. Claro que sí. Pompeo dijo de que saludaba el ejercicio cívico del pueblo bolivariano, que se ponía a las órdenes y que Estados Unidos respaldaba la idea de unas nuevas elecciones. Por supuesto, que habló ayer en la tarde. De manera que recomienda, además, Estados Unidos recomienda nuevas elecciones bajo el paraguas de una institución electoral confiable. Felicita a la auditoría, Mike Pompeo, la auditoría de la OEA, respalda la decisión. Ahora es auditor, respalda la decisión y comparte que todos las elecciones se hagan, que todos los que estuvieron en las elecciones se hagan de un lado, la figura. Camacho hablando. Porque esa es la propuesta de Camacho. Exacto. ¿Ah? No, es que la propuesta de Camacho es el títere, la marioneta, en este caso, del Departamento de Estado. Como si Pompeo fuera ventríloco. Pero mira, yo lo último que tengo de Pompeo, que es un tuit de las 2:44 hora de Nicaragua, del domingo. El domingo es que dice que él apoya plenamente los hallazgos de la OEA. Exacto. Informe que recomienda nuevas elecciones en Bolivia, asegurar un proceso verdaderamente democrático, representativo de la voluntad del pueblo. La credibilidad del sistema electoral debe ser restaurada. Eso es lo último que hay de Pompeo. Pero es que ese no es un pronunciamiento oficial. No es un pronunciamiento oficial. A posteriori a la renuncia de Evo, lo que me estoy son comentarios. Y al limbo político que hay en estos momentos a nivel decisorio en Bolivia. Sí. Luego el Departamento de Estado. ¿Quién está detentando el poder ejecutivo y el poder legislativo en Bolivia? Y en las calles se ve en escena. Porque, a ver, una vez más, la mediaticidad, lo mediático del golpe de Estado contra Evo Morales, yo creo que es más que evidente. ¿Ya? A estas alturas es muy difícil ponerse a discutirla. Se vino cantando. Y se dio. Ya. Incluso Evo lo que quiso, repetimos, fue amortiguar los efectos de una violencia mayor a la ya desatada, ¿no? Así es. Y de un odio como el manifestado desde Camacho y compañía, inédito, al menos en los últimos 14 años de la vida democrática boliviana. E insisto, eso no quiere decir que el MAS esté débil. No. ¿Verdad? Al contrario, creo que está en estos momentos viendo todas las variables y viéndose internamente cómo podría llegar a responder a todo esto, ¿no? Es que la legitimidad y la legalidad del gobierno de Evo Morales no se contesta. No está en entredicho. Puede estar en entredicho las dificultades técnicas o los errores del tipo que sean en el conteo interrumpido de los votos el mismo día de la jornada electoral. Pero legitimidad y legalidad, y ahí radica la fuerza del movimiento al socialismo, hayan sido 10 o 7 puntos de diferencia sobre la candidatura de la comunidad ciudadana, la de Mesa, eso no está en cuestión. Y por eso digo, ese silencio oficial, más allá del tuit pompeyano de Pompeo, llama la atención. Y silencio oficial también de uno que le encanta
brincar a la hora del rompimiento del orden constitucional o del hilo constitucional Almagro. Es decir, algo dijo hoy. Lo único que hay es el comunicado de la Secretaría General. Un comunicado que lo que dice es que hay que apurarse para hacer ya las elecciones. Y volver a la constitucionalidad. Sí. Pero no hay rompimiento del orden constitucional. Entonces, ¿por qué no convoca de urgencia a la Asamblea? A la Asamblea. Colombia lo está pidiendo. No, y México. Y México también. Sí. Ya. Bueno, ayer leí que Colombia, por lo menos. Y México, yo no sé qué es lo que ha pasado hoy, pero Morena ya se expresó. No, México pidió una reunión urgente no digo en el sentido de que la OEA para AMLO iba a dedicar en la conferencia matutina. Iba a dedicar un tiempo para ser explícito sobre su posición alrededor de lo que pasó en más allá Bolivia. de ofrecerle asilo político a Evo, que fue la primera manifestación del canciller y de recibir a varios simpatizantes del MAS ya tiene más de 30 asilados políticos, ¿verdad? Sí. Refugiados, pues, por lo menos. Por lo menos refugiados, ya están más de 30. Bueno, pero es que eso tiene que ver con los episodios de presión violenta, en cualquier caso, a miembros del gobierno de Evo Morales, que se desató entre jueves y viernes. Y que desencadenó la renuncia de ellos. Y especialmente después de la renuncia de Evo se produjo una persecución mortal. Al grado que, por ejemplo, la misma Embajada de México denuncia asedio y denuncia haber recibido por lo menos piedra, y la Embajada de Venezuela dice que hasta TNT. Claro. Sí. Y a propósito, el PRI e incluso el PAN tampoco se han pronunciado. ¿Y qué dijo la Unión Europea? ¿Qué dijo la Mogherini? No sé. Que no termina de pasarle el testigo a Borrell, porque Borrell anda con los reyes en Cuba, ¿no? Están viajando hoy para allá. No tengo la comunicación de Otros que se permiten el lujo de hacer 4 elecciones en 4 años. 5. Porque son muy demócratas. ¿Ya? ¿Para qué? No resolvieron nada. Ya vamos a hablar de eso. No resolvieron nada. Hacemos pausa rápidamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Nos hemos tardado más en esta primera parte, pero vale la pena. Seguimos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. 2 eventos importantes, además de lo de antes que pasemos a España, aquí en América Latina. Primero, en la Asamblea General de Naciones Unidas, esta vez no fueron 2, sino 3 los votos contra la resolución que condena el bloqueo contra Cuba. Ya sabemos cuál fue el tercero. La sorpresa, ya sé por qué te reí, porque era de esperarse de una u otra forma. Bolsonaro mandó a votar en contra. Israel se mantiene en su posición. Afortunadamente, 2 días después, Lula quedó libre, por lo menos libre de la prisión, ¿no? Sí. Mientras se termina de resolver los procesos que tiene en su contra, ¿no? Pero además que eso ha suscitado de forma totalmente espontánea movilizaciones de apoyo en todo Brasil. En todo Brasil, en todo el mundo. Sí, pero en Brasil, porque las calles y toda esa vaina, y la alegría del mundo. Sí. Definitivamente la estatura de Lula no se discute como líder latinoamericano. Y una de las primeras y de las pocas declaraciones que ha dado fue una en apoyo de Evo, ¿no? Ahí miramos en la declaración la segunda que al grupo de Puebla, era desearle a Alberto Fernández que se eligiera. Al final le dicen que se elija en faros de luz para América Latina. Por supuesto, son señas encontradas, ¿verdad? Porque, de nuevo, lo de Ecuador tampoco se ha dilucidado y lo de Chile tampoco se ha resuelto, ¿no? Sí. Entonces, una línea. Colombia me da la impresión que ha tenido, dado su linaje ideológico, etcétera, ha tenido una posición más o menos gallo gallina, ¿no? No la tiene. Acordate que con la renuncia del ministro de Defensa, pues tampoco la tiene mucho, todas consigo Duque, ¿no?
Y con los resultados a nivel de elecciones municipales en toda la República Colombiana fue tampoco. El uribismo fue derrotado y el famoso Centro Democrático, que el proyecto que encabeza Iván Duque, para muestra un botón, en Bogotá quedaron en último lugar, ¿no? Yo creo que, y sugiero, de que se debería hacer un foro, o se deberían hacer varios foros alrededor del país acerca de la problemática de Bolivia. Porque de nuevo, unos lo están tomando muy a la ligera, otros con un carácter más emocional que racional, otros con una identificación más bien a la causa política que tiene y no a las objetividades que se están viviendo. Es que hay que estudiar las lecciones aprendidas, hay que sacar lecciones para poderlas estudiar, mejor dicho. Exacto, exacto. Fíjate que de esto de Bolivia, después de ver ayer al general William Calimán, la única imagen que me vino a la mente fue la de los gorilas. La de los gorilas militares de la América Latina de los años 60, 70. Bueno, la había refrescado Sebastián Piñera cuando salió diciendo estamos en guerra. Sí, pero bueno. Sí. Es decir, el renacimiento de los gorilas de una u otra forma. Sí. Porque lo tenemos también en Honduras, pues, ¿viste? Cuando Mel, pues. Es decir, son los gorilas. Exactamente. Pero eso tiene que ver también con el origen de las Fuerzas Armadas. Entonces, es una evidencia absoluta, ¿no? Okay. Y eso que estás diciendo, que parecería ser una razón simple, una razón súper profunda. Por favor. ¿Ah? Esa es la diferencia de por estos lados, entre otras cosas. Esa es la diferencia de por qué Nicaragua no es Bolivia, dicho claramente. Claro y llanamente. Antes de la pausa, solamente leo un tuit, no sé si lo tiene Harry, de Pablo Iglesias, para que abordemos este tema de las elecciones en España. Pero Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, tuiteó: golpe de Estado en Bolivia, vergonzoso que haya medios que digan que el ejército hace dimitir al presidente. En los últimos 14 años Bolivia ha mejorado todos sus indicadores sociales y económicos, todo nuestro apoyo al pueblo boliviano y a Evo Morales. Está en pantalla. Ahí está. Hacemos pausa con esto. Regresamos y hablamos de las elecciones en España. Seguimos en Adelante Nicaragua. Me preguntaban o hacíamos referencia que no había ninguna declaración de los Estados Unidos. Como última hora apareció una en la que dice: la renuncia de ayer del presidente de Bolivia, Evo Morales, es un momento significante para la democracia en el hemisferio occidental. Declaración de Donald Trump a los medios esta mañana de lunes. Y según él, eso manda un claro mensaje a Nicaragua y Venezuela. Sí. Él cree que es muy claro. Sí. Ok, España. En España es como para peor el asunto. Mira, comencemos. Quintas elecciones para empezar. Cuarta. 4 elecciones en 4 años. Según la televisión española, 5 elecciones en 4 años. Pues ya están convocando ellos a otras. Yo creo que se les despertó el ardor electoral. El porcentaje de votantes bajó. Pero es el 70%, 69.7%. 56.8 contra 60.74 de la vez pasada. Entonces tenemos datos distintos. Sí. 56.8 a las 18 horas de ayer. No, con el 100% de los votos escrutados, el 69.87%. De los votantes inscritos. Sí. Eso incluye el voto. Más que el 60-74. Eso incluye a los votantes en el exterior. Miraba justamente, ahora que te digo, mira, aquí está la del 28 de abril, 60-76, 56-85. Tiene los mismos datos tuyos, Harry, aquí. Sí. Pero, por ejemplo, miraba que en Nueva York... Pero dice el 69-87%, bueno, sí, participación final, ahí está, participación final.
69.87 contra 75 del 28 de abril. En Nueva York, el 28 de abril votó una persona, un español. En Nueva York, sí, un español pero además, en la embajada. Como bien dice la sabiduría popular de por estos lados, para semejante viaje no hacían falta alforjas. ¿Cuántos millones de euros se gastaron en esta convocatoria electoral? Para nada. Porque si apostaba el PSOE a mejorar sus resultados del 28 de abril, ya le demostró que perdió 3 escaños. 120 escaños es lo que logró ahora mismo. 121. 120 contra 123 que tenía. 120 contra 123 120 contra 123 que tenía. El PP de 66 pasó a 88, subió 22. 22. ¿Para qué han servido las elecciones? Lejos de fortalecer a la izquierda o a un pretendido centro izquierda, que yo no termino de verlo, yo no sé quién lo vio o quiere seguirlo viendo, se fortaleció la derecha, el PP lo acaba de decir. ¿La derecha moderada? Bueno, la derecha moderada está por ver si Casado se modera o no se modera, porque a la hora del discurso de su campaña electoral, él trataba de quedar bien con todo el mundo, ¿ya? Para no enfrentarse con Casado. Y el fortalecimiento a nivel explosivo de Vox, que es la extrema derecha pura y dura, que termina sus intervenciones con el Viva España y con un discurso absolutamente xenófago y discriminatorio, ¿no? Que es parte del péndulo, ¿verdad? Que es parte del péndulo de Vox, Salvini, lo único, de Orbes, etcétera. Lo más rescatable de esas elecciones es el triunfo electoral de Vox, que es el gran ganador de estas elecciones. Y el hundimiento de Ciudadanos. De Ciudadanos, que pierde 47 escaños. Y en particular de su ya dimitido líder, Albert Rivera, que se retira de la política, pues. Y de la vida pública. Por eso, ¿no? Es que dice que quiere ser feliz. Bueno, sus ahorros debe tener. Eso es en el Congreso. En el Senado, el PSOE tiene 92 senadores. Pero pierde la mayoría necesaria para poder decidir sobre la aplicación del artículo 155 constitucional. Pero bueno, ahí tiene como socio el PP, que son 84 senadores los que hay del PP. Bueno, y estos van a estar de acuerdo en pero lo que está por verse, pero es que si está por verse si hay un pacto de qué tipo entre el PSOE y el PP. Porque esta mañana, mañana de España, ¿no? A esta altura ya deben estar llegando a la noche, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que es el número 3 del partido y a la vez ministro de Fomento en funciones, decía que el pacto o la suma por la que van a trabajar desde ya es para añadir a los 120 diputados logrados por el PSOE, los 35 de Unidas Podemos en primer lugar, con 3 más de Más País, que es la disidencia de Unidas Podemos, lo que encabeza Íñigo Errejón, buscar los 10 diputados de Ciudadanos, buscarlo, porque no está seguro, trabajarse los 7 del Partido Nacionalista Vasco, y 3, sumando uno del Bloque Nacionalista Galego, otro del Partido Republicano de Cataluña y de un inédito, por novedoso, por nuevo en el Parlamento español, pero él existe con otro voto. Hay mucha tela para tejer, ¿no? Entonces, esa sería la suma ideal, según declaraba hoy mismo. ¿Eso cuánto es que te dan eso? Eso le permitiría, a ver... porque aquí yo tengo una combinación que hace el país de España de 179 y 197, de alianzas del PSOE con Unidas Podemos, sí. Con Más País y con otras organizaciones independentistas. A ver, esta es la más... El PSOE, Unidas Podemos, Más País, Ciudadanos y algunos independientes, 179. Sí. Ya. Esa es una. Después otra sería PSOE, Unidas Podemos, Más País, no independiente, más independiente, 197. Pero más que independiente, independentista. Sí. Pero la más probable, que es a la que yo me estaba refiriendo antes, citando la declaración de Ábalos, PSOE, Unidas Podemos, Más País,
no independientes, estos que mencioné, para 169. Que no le dan los 170. No, perdón, tiene que ser 176. 176, por eso te digo, es decir, hay dos que son estas. Es la de 179, la primera, sí. La de 179 sería seguramente a la que se estaba refiriendo. Ahora, el PP por su cuenta, que Casado decía anoche, hora de España, con los primeros resultados o al conocerse los resultados de boca de urna, que el PSOE debía renunciar a su pretensión de conformar gobierno. Porque le ha dicho que él no es que se vaya a abstener, que va a decir que no. Sí. Le ha dicho Casado. Y declaró, no solamente eso dice, el gran derrotado es Pablo Iglesias, es Pedro Sánchez porque ha perdido su referéndum. Le estaba diciendo. Y además yo creo que tiene razón. Sí, lo estamos diciendo. Si perdió lo que perdió la oportunidad de oro. Y además España, como tal, tiene 4 años en la deriva. No encuentra... Vamos a ver, sin gobierno. Es decir, con gobierno en funciones. Con gobierno en funciones. O sea, democráticamente hablando, España, democráticamente hablando, está a nivel del sainete italiano, que han tenido en 70 años de historia 75 gobiernos. Sí. Quiero decir, proporcionalmente por la inmediatez de 4 elecciones en 4 años. Sí. Y sigue un gobierno en funciones. Y eso no robustece ni es expresión muy democrática de gobierno. O sea, no sé. Y si en medio de todo eso, pero aún el que va escalando en cada elección es Vox. ¿verdad? Pues sí, es la extrema derecha. Entonces, ese es el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Ese funcionamiento democrático. Pues no sé, yo no creo que nadie con medio dedo de frente por estos lados quiera emular esas prácticas. Va caminito a lo que llaman ahora la democracia iliberal. Nunca mejor dicho. ¿Qué más iliberalismo queremos que el de Vox? O el del mismo PP, porque el PP es un maquillaje mal utilizado. Que tal vez para ponerlo en algún contexto, Vox es como que si fuera Bolsonaro o como que si fuera Camacho. Vox es Blas Piñar, que era Fuerza Nueva, los franquistas de toda la vida. Eso, porque te estoy hablando de los fundamentalistas. O sea, fascistas puros y duros. Siguen hablando de rojos, comunistas y ateos y no sé cuánto. Bueno, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Última pausa. Seguimos aquí en Adelante Nicaragua en Extra Plus. A ver, rápidamente en la parte final del programa, Medio Oriente. Turquía empezó hoy deportaron al primer yihadista, es decir, miembro del Estado Islámico, que miren qué cosas, casualidades de la vida, ciudadano norteamericano que estaba detenido en Turquía, lo pusieron en la frontera con Grecia no lo aceptó y el hombre quedó en tierra de nadie, y hasta donde yo supe, Estados Unidos no se había pronunciado al respecto. Pero eso es el anuncio que iba del primer deportado, que iba a ser seguido de 2 o 3 más el día de hoy, hasta un total de 1000 y pico de ex miembros de Daesh, ISIS o el Estado Islámico, que Erdogan dice que los va a deportar a sus países de origen porque la Unión Europea sigue sin cumplir los acuerdos que tenían, no solamente la negociación para una posible integración de Turquía, que han entrado en stand-by, sino también la ayuda comprometida por la Unión Europea para atender a los millones de refugiados, mayoritariamente de Siria, producto del conflicto en Siria, que Turquía ha tenido que afrontar. Entonces, ese es un nuevo elemento de tensión en el Medio Oriente, ¿no? Y el miércoles es recibido Erdogan por Trump. Al fin. Otra vez. Mientras tanto, en el Líbano, Saad Hariri presenta su renuncia al presidente Michel Aoun. Ya lo había dicho, ya lo había planeado. A un presidente. Pero ayer, ante una manifestación muy fuerte, etcétera, presentó su renuncia. Líbano, que otrora fue el
el lugar financiero predilecto del Medio Oriente, el más desarrollado del Medio Oriente, hoy está al borde de la bancarrota, su sistema financiero, etcétera. Incluso los impuestos que dicen que quieren elevar van desde el tabaco hasta el licor, hasta el chicle, pues por último, ¿verdad? O sea, una situación sumamente complicada al borde de la quiebra. Hassan Nasrallah, el jefe del Hezbollah, dice que se forme un nuevo gobierno, pero antes decía, hace poco decía, no creemos que sea conveniente que Hariri renuncie porque va a haber un vacío que puede crear mucho conflicto. Ahora dice que se forme un nuevo gobierno que le haga caso al pueblo. ¿Qué quiere decir si le haga caso al pueblo? Una economía totalmente quebrada, no sé, pero en fin, el conflicto del Líbano está muy alborotado ahorita. En Irak también. En Irak, hasta al momento, en un mes de conflictos y demás contra las autoridades constituidas, llevan 320 muertos y más de 1.500 heridos. Están hablando y están agrupados alrededor de las carencias, alrededor de la seguridad, pero de alguna manera siguen en las principales ciudades sin llegar a ningún acuerdo. Y el gobierno está cada vez desgastándose más, y en esa medida están resurgiendo al norte, por el lado de Siria, de nuevo ISIS. Claro. No, y la derechización europea no la perdamos de vista, pues rápidamente. En Rumanía ganó primera vuelta el todavía presidente Iohannis, ¿ya? La primera vuelta con un 30 y pico % de los votos. Tiene que ir a segunda vuelta el próximo 24 de noviembre con la segunda, la ex vicepresidenta Viera Dancila. Y es socialdemócrata. En el Reino Unido, en Gran Bretaña, hay elecciones, no olvidemos, el próximo 10 de diciembre, y ya el camino parece que está despejado de obstáculos para que Johnson consiga lograr la mayoría absoluta, porque Nigel Farage, el del partido del Brexit, anterior partido para la independencia del UKIP del Reino Unido, llegó a un acuerdo con Johnson, va a retirar las candidaturas de 317 circunscripciones electorales de las 650 que hay en Gran Bretaña para facilitarle. Esas 317 circunscripciones donde no se va a presentar es donde los conservadores han ganado, para facilitarle la mayoría absoluta, sobre todo, más que el triunfo a Boris Johnson. Dice que no es que se le guste mucho el Partido Conservador, pero que se conforma con que Johnson le prometió que más allá del 31 de enero del 2020, que es la prórroga que le concedió la Unión Europea al Reino Unido, y a Johnson en particular, al acuerdo que llegaron, no va a pedir otra prórroga. Están así las cosas, y dice que ha aceptado eso porque es la única manera de garantizarse que no haya un segundo referéndum sobre el Brexit. El miedo del hombre es el segundo referéndum. Que es lo que ha venido buscando todo el tiempo, evitárselo. Sí. Entonces, así están las cosas. En la vieja Europa. En la vieja Europa. Ya al final, es decir, si le damos la vuelta al mundo, Hong Kong continúan las manifestaciones y cada vez son más violentas. Sí, porque ahora están tirando bala viva. Y como que hubo un muerto, ¿no? Sí. Y fuego en las calles. Importante porque el Politburó se iba a reunir a tocar el tema de China en la semana pasada. El Politburó del Partido Comunista Chino. Sí. ¿Y qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue la resolución? No se sabe. Pero lo abordaron como tema de agenda en su reunión hace 5 o 6 días. Ahora, el uso de la fuerza en Hong Kong, ¿quién lo manda? ¿El gobierno autónomo de Hong Kong o lo manda Beijing? El gobierno autónomo de Hong Kong es la policía. Hay una base militar cerquita del ejército de China. Porque se ha hablado y se ha dicho que el ejército chino está moviendo tropas y no sé qué, no sé cuánto para Hong Kong. No tiene que moverlas, ahí están. Tienen una base cerquita. Pero precisamente ese es el punto. ¿Qué es lo que puede surgir de esa plática del Politburó? Entre otras cosas, lanzar al ejército. Y mientras tanto, el fundador de Wikileaks parece que está en agonía silenciosa, porque lo extraditaron, ¿no? Sí, claro, pues. A Julian Assange. Dice que está en precarias condiciones de salud y parece que no hay mucho clamor por su situación. Pero además hay otras cosas con el asunto de Hong Kong. Ya esas ya se terminaron. Están tratando de trasladar bancos y negocios y cosas de Hong Kong a Shanghái.
quieren reforzar Shanghái como centro financiero eventualmente. Bueno, lo que pasa es que convulso Hong Kong, ahí está difícil el asunto, ¿no? Sí. Claro. Bueno, así están las cosas en nuestro planeta. Muchas gracias, Cairo, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.